Bienvenidos a nuestra clase número 18, una clase fundamental. Es una clase sobre cómo ponernos en acción. Y tal vez es una de las clases más importantes porque muchas veces cuando tenemos un sueño no somos tan conscientes de las acciones que tenemos que llevar adelante. Es como la bisagra, donde el sueño se transforma en una meta. Y es fundamental porque ponerse en acción es ponerse en movimiento. Además, te vamos a enseñar una técnica para que puedas perseverar, para que puedas seguir andando hasta alcanzar tu objetivo. Y hablando de ponernos en movimiento, Martin Luther King dijo: si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, arrástrate. Pero hagas lo que hagas, sigue moviéndote hacia adelante. O sea, de esto se trata, de movernos hacia adelante. ¿Qué es ponerse en acción? Decíamos justamente eso, es movernos. No importa en qué estadio estemos, no importa si lo podemos hacer más rápido o más lento. Lo importante es darle continuidad. Y para darle continuidad, es importante que sepas que en ese andar, que en ese moverte hacia adelante, vas a cometer errores. Por lo tanto, es fundamental saber qué hacer cuando en ese accionar, en ese andar, en esos pasos que des hacia adelante, van a aparecer los errores. Pero atención, que las equivocaciones pueden ser dificultades que aparecen en el camino, o lo podemos ver desde una perspectiva totalmente diferente. Podemos ver a las equivocaciones como la antesala de los descubrimientos. Y ahí todo cambia la perspectiva. Y te quiero contar una historia, un caso real, el caso de Alexander Fleming. Alexander Fleming, el gran científico, era el año 1928 y estaba estudiando un virus. Qué interesante, un virus, el virus de la gripe. Y entonces, estudiando a este virus, resulta que cometió una equivocación. Dejó la placa donde estaba la bacteria fuera del refrigerador y se fue de vacaciones, se fue un par de semanas de vacaciones. Y al volver encontró que estaba estropeado eso, que alrededor de esa bacteria que él estaba estudiando había crecido un hongo. Y en lugar de enojarse, y a lo mejor arrojar la plaqueta o a lo mejor enojarse con sus colaboradores, como buen investigador que era, se dedicó a mirar qué era lo que había allí, qué había aparecido y qué efecto había producido. Y se dio cuenta de que ese hongo había impedido el desarrollo de la bacteria. ¡Wow! Alexander Fleming había descubierto la penicilina y con eso el antibiótico. Un cambio radical en la historia de la ciencia de la humanidad. Acá el punto más interesante no es su equivocación, ni que descubrió a la penicilina por error, sino su actitud frente al error, que en lugar de culparse o enojarse o de resentirse, se detuvo, miró y ahí pudo hacer el descubrimiento. Entonces, para nosotros, cuando nosotros nos equivocamos, porque en el andar, en el accionar, es inevitable equivocarse. Si no hay errores, no hay aprendizaje. Pero lo que es más importante es saber que frente al error podemos usar la actitud de Fleming, a la cual nosotras llamamos tropezar hacia adelante. Entonces la próxima vez que te equivoques, te invito a que te detengas y pienses, tropecé hacia adelante y te hagas la pregunta, ¿qué aprendí? Entonces ahora la pregunta es ¿cómo te tratas a ti mismo cuando te equivocas? Quiero que por unos instantes tal vez cierres los ojos, mires hacia adentro y pienses y sientas. ¿Cómo te tratas a ti mismo cuando te equivocas? ¿Qué cosas te dices? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué emociones aparecen? Como que uses este instante para tomar conciencia, para tomar contacto con esas escenas que a lo mejor aparecen de manera reiterada cada vez que te equivocas. Y una vez que hayas tomado contacto con alguna de estas escenas o con las emociones, decidas que a partir de hoy puedes usar la actitud de abrazar al error como el inicio del aprendizaje. Que puedas decir, tropecé hacia adelante. Si tenías los ojos cerrados, te invito a que abras los ojos nuevamente
Y ahora quiero contarte el caso de un campeón que cuando aprendió a tratarse bien, cuando se equivocaba, su vida cambió. Y es el caso del gran tenista Roger Federer. Bueno, Roger Federer, que tal vez lo conocemos por ser frío, sin emociones, que funciona como un relojito suizo, cuando era chico no era así, era todo lo contrario. En realidad las emociones los desbordaban. Y cada vez que se equivocaba, cada vez que cometía un error, pero rompía, destrozaba las raquetas, se enojaba consigo mismo, vociferaba, y sus padres, mirándolo desde la platea, decían, no sabemos qué hacer con él porque tiene tanto talento, pero estos enojos que tiene, cada vez que se equivoca es tremendo. ¿Cómo pasó ese Roger Federer con talento, pero con esa enorme dificultad frente a los errores, a ser un número uno, a ser un implacable, a ser alguien que parece que nada lo molesta, que nada lo distrae? ¿Cómo lo logró? Una vez le preguntaron, ¿cuál es el secreto de ser un campeón? En una conferencia que dio en Shanghái, nos dio la respuesta. Y dijo, un día me di cuenta que si de verdad quería ser un campeón, yo tenía que aprender a pensar como un campeón. ¿Cómo piensan los campeones? Y los campeones piensan en el peor momento, en ese momento donde hay errores, donde las cosas salen mal. En ese momento se tienen que concentrar y tienen que pensar, el próximo punto lo puedo ganar. Es decir, en el momento que peor me están saliendo las cosas, es el momento donde mejor me tengo que tratar. Entonces, si quieres empezar a pensar como piensan los campeones, cuando las cosas te salgan mal, ese es el momento en que mejor te tienes que tratar. Entonces, trátate con cariño siempre, especialmente cuando te has equivocado, porque es cuando más lo necesitas. Y estamos en el módulo de ponerse en acción. A veces nos preguntan, pero ¿cuántas acciones tengo que llevar adelante? ¿Cuántas? Y esto ya lo hemos visto antes. Tantas acciones como sean necesarias hasta que empieces a sentir satisfacción. Satisfacción, la palabra acción está adentro de la palabra satisfacción. Y aquí te vamos a dar una regla que es bien concreta. Te vamos a dar la técnica de la regla de las 5 acciones. A ver, imagínate un tronco muy ancho, bien grande, y un hacha bien filosa. Si todos los días vas y das 5 golpes de hacha, ¿qué va a terminar pasando con ese tronco por grande que sea? Si todos los días 5 golpes de hacha, ¿qué va a pasar al final? Y llega un día en que el tronco se cae. Bueno, esto es exactamente lo que va a suceder. Si todos los días realizas 5 acciones diarias en pos de tu objetivo, en pos de tu meta, tarde o temprano, irremediablemente la vas a alcanzar. Cuando escribimos nuestro libro Confianza Total, una vez que el libro fue publicado, podríamos haber dicho, bueno, ya está, no tenemos nada más que hacer. Pues no, escribir un libro es casi como tener un hijo, hay que enseñarle a andar, a caminar, a ponerse en movimiento. Te quiero contar que durante 2 años utilizamos la regla de las 5 acciones diarias. 5 acciones diarias como por ejemplo, ¿qué era? Y poner posteos en nuestras redes sociales. Tenemos 3, tenemos Twitter, Facebook, Instagram. Ya ahí teníamos 3 acciones diarias. Dábamos entrevistas, escribíamos blogs y muchas cosas más. Lo que sabíamos era que teníamos que hacer 5 acciones diarias. Nuestro libro se transformó en un bestseller mucho antes de 2 años. Pero para continuar en esa lista, continuamos realizando las 5 acciones diarias todos los días. Y te quiero contar algo. Llega un momento en que eso se te hace un hábito, porque hoy seguimos utilizando la regla de las 5 acciones diarias. Hoy es algo que ya lo tenemos completamente incorporado. Entonces, aplica esto a tu vida y tu objetivo inexorablemente se hará realidad. Entonces lo que podemos decir es que no existe una manera fácil, existe el compromiso. Que el compromiso y que las acciones son inclusive hasta más importantes que el talento. Que el talento va a fallar si no lo desarrollas, si no estudias, si no trabajas duro, si no te dedicas a ser mejor cada día. Utilizando la regla de las 5 acciones diarias tendrás algo muy concreto que te guiará. Entonces las acciones a las que te invitamos, y como siempre decimos, te invitamos a hacerlas con compromiso, con entrega, con energía, con decisión. Hacerlo aún cuando no tenga ganas de hacerlo. Eso es compromiso. Continuar haciendo la visualización de Confianza Total los 30 días, seguir leyendo la Carta del Futuro y en particular agregar
esto: escribir 5 acciones diarias que quieras realizar, que puedas realizar en torno a uno de los objetivos que más te interese alcanzar. Y como siempre decimos, muy enriquecedor y muy importante poder compartir esto con el grupo, pues estimulará al grupo a hacer lo mismo. Nos vemos la clase que viene.